Hola, ¿qué tal, marranos? Bienvenidos a mi canal, la puerta 927. Yo soy Maito y esto es LIGHTMATTER o Matter. LIGHTMATTER, vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que mi inglés de barrio algún día mejorará a barrio menos malo, pero ahora mismo se mantiene, ¿vale? Vamos a jugar, que es lo importante, dejarnos de paranoia y tontería. A ver, a ver. No sé de qué va el jueguecillo. Yo he dicho, ¿por qué no? ¿Sabes? Si total, ya de perdido a río. Si esto es un no parar. Salta. Espero que me vayan haciendo un breve tutorial a medida que vamos jugando. Interferencias. Hostia. Toma. Vale, chaval. Tienes sed o un vaso de champán. Ahí va. Ahí va. Una evacuación y yo soy el único que no he evacuado, ¿sabes? Mal vamos entonces. Would like to welcome bankers, investors, and all of those who have doubted him to this launch event. To those of you on the public tour, hello. Ah, vale, que sube. Uy, va. Bueno, voy a intentar por aquí primero antes de tirarme, que vosotros sabéis que tirarse tiene que ser siempre la última opción. Venga, vamos, vuelvo. Unbelievable. There's more of you. Were you a part of the public tour? If so, I have just evacuated your tour guide. Don't panic. Now, your inability to follow evacuation orders is truly astounding, but I need you to pay attention. First off, walk through that door. Guarda ella. Excellent. You have already exceeded my expectations. Wait, it's dark in there. You might trip. Let me light your path. The door requires 2 people to reopen. Proceed to my security manager's office. Now, I presume you know how buttons work. Impressive. If you continue like this, I might just hire you to mop the floor. Anda. Now scurry along, and you will reach the elevator to the exit. It's simple. Ya voy, soy yo. No hace falta que me ponga de tonto para arriba.
I know it's difficult not to stare at the scientific wonder that is light matter, but the launch event is over. Don't worry, my facility is sturdy. Get to the elevator. Excellent. The elevator will take you directly to our outpost. When you get there, journalists will immediately try to put words in your mouth. But stand strong and tell them that Virgil, the CEO of Light Matter Technologies, saved your life and that the side effects are under control. Goodbye. Oh, yeah. LIGHTMATTER. Así creo que se pronuncia, no lo sé. A ver, ábreme, anda. O no. O quiere abrir. Can you hear me? It's even on. Shadows are dangerous. Stay away from the shadow. Let me fix this. Hostia, ya me han pinchado, fíjate. No te arrima la sombra, fíjate. Pues mira, no me quebra mucho, Oh. Pero lo que pasa que si hay sombra se convierte como en algo que te chupa o qué. Excellent. It's working. So, simple is no longer an option, neither for you nor for me. This was a monumental failure on behalf of my elevator technicians. But don't worry, you will reach the exit of this facility and they will reach the end of their employment. An escape plan is in development. Until then, keep in mind that the shadows can kill you. Think the floor is lava, just with shadows that absorb organic material. Everything around you might look bizarre through your eyes, but it all has a purpose. In this room, we wash crystals with over 1,000 bars of pressure. If it helps your comprehension, you may call it the power shower. Here's the plan. The elevator dropped you to the center of the mountain, and the only functioning exit is at the top. Follow the green exit signs, and you'll get there. Just do exactly as I say, and you will be fine. If you want to complain about that, well, I can't hear you.
Just realize how fortunate you are. You've extended your tour through LIGHTMATTER technologies. It's unfortunate that the board voted against installing microphones throughout the facility. Their main concern being ethical ramifications. Good thing we still have cameras. Me imagino que esto será para que yo lo dé aquí, ¿no? Y deje vale, que tengo que dejar pasar el fuego aquí. You seem to enjoy turning things. So how about turning this situation around and getting out of there? Hostia. Vamos, que el juego consiste seguramente en iluminar cosas para que no me pille la oscuridad, ¿no? Bueno, al menos el muñequito, bueno. Do you see that lamp down there? Pick it up. Lámpara de suelo, tío. Vamos a ver. Será aquella. En iluminar los caminos y eso, seguramente. Sí, vamos, me tengo que saltar la valla, ¿eh? ¡Hueva! Handy, isn't it? Focus groups called it heavy and clunky. I call them weak and stupid. In the hands of a capable miner, that lamp turns into one of their finest tools. Bueno, la cojo, tío. Ay. Con esto no puedo saltar. Así que tengo que elegir. Y elijo que voy para allá. Y yo. Listen, I know that the shadows might look intimidating to you. A deep black obsidian-like tar that will devour you whole. Good. But they're just simple gravity-bound anomalies. A temporary side effect of light matter. You see, all of mankind's greatest breakthroughs had their kinks, and these kinks are manageable. If they weren't, I wouldn't be here in the facility fixing them. You know that I was the first to wander through these caves? Although I came here with my former partner, Arthur, I was the one who discovered the photon crystals.
You might have heard that the side effects of those same crystals cost me my leg. Wrong. I conquered a mountain for the first photon crystal. Sheer persistence and willpower cost me my leg. A small price to pay for light matter. Espérate, puedo hacer esto, ¿no? Que seguramente será lo que tengo que hacer. Incluso puedo poner esto aquí. No, no puedo saltar con la linterna, así que no puedo. Y ahora yo hago esto. Y ahora esto. Ah, there it is. Now, since you missed your tour, that giant beam of light you see is light matter. The source of that beam we call the core, a collection of massive photon crystals. It is so powerful that it shakes the very foundation of this facility. I still remember my first successful prototype. The beam seemed so solid, it looked like light had become matter. I built on that, and now look at it. A sustainable and renewable energy source that will save humanity. Yes, the launch today failed, but these shadows will not deter me from bringing light matter into fruition. Now that I think about it, where were you during the launch event? All guests were taken directly to the tram, so you must have snuck away somehow. What exactly were you doing? Wait, are you a health and safety inspector? The irony that you didn't notice the blaring sounds and flashing lights. That's a problem with safety procedures. They can never be idiot-proof. Pues... Esto ya parece otra cosa. Aquí ya hay que... Pues con esto no puedo saltar. A ver, ay. Hostia, que está en negro, tío. Como agua, tío. Bueno, le hemos dado, ¿no? En ese caso lo voy a dar. Ah, para tirarse por aquí. No. Inspector, I regret that during the launch event, bankers, investors, and government officials died. But there are things one cannot predict. The shadows devouring people being one of them.
Bueno, pues entonces ahora cojo esto y hago eso, mira, ¿ves? Eso no se puede acelerar, tío. Está roto. Ah, vale, porque tendré que poner este mejor. Para que no haya ningún tipo de... No. Ay. Que... Vale, pues entonces ahora creo que es así. I know what you're thinking, Inspector, and no, this is not the natural state of the facility. Making assumptions is the act of the misinformed and the paranoid. Bueno, más. Está gustando de me dar cuenta. A ver. Ahora hay que devolverlo todo a su origen. No es fío, me van a matar seguro. So, Health and Safety Inspector, let me do your job for you. You see that giant piece of metal moving back and forth? It's a top-grade mineral decontaminator. I installed it as soon as I heard that my employees were losing their hair. Once installed, cellular degradation fell by 37%.
Este si no es un juego de los que se pasa la gente en modo speedrun, de eso, speedrunner o... For your information, saving humanity puts a lot of stress on my workers, as do my 12-hour workdays. Point is, there are many reasons for hair loss. La verdad que se mueve bastante rápido. Excellent. Our time together is almost at an end. There's a bridge right around the corner. Cross it and you will be on a direct path to sunshine. And my security manager, James. Oh yes, he was evacuated as well. I wouldn't dare risk his health and safety. Be careful with my lamps. At LIGHTMATTER Technologies, we treat our inanimate objects with respect. Not like those monsters of aperture science. If you're wondering why I built a lab inside a mountain, resilience. It was here before me, and it will be here after me. Just look around you, Inspector. We had an unprecedented event, and this living, breathing monument to science still stands. Tengo que ponerlo. La luz esa mirando para acá. Esta luz mirando para allá y la otra mirando para acá. ¿Sí? Before meeting James, don't be too intimidated by his physique. He is the human equivalent of this mountain. Well-built, dependable, and resilient. No. Pero sí. Y ahora estoy por aquí. Un poquito más para acá. Ahí está. Yo creo que con eso está bien. Ah, you found a solution. Excellent. You leave and I'll be able to focus. Ah, no ha cerrado. Ah, que movió el puente. Bueno. Ah, the bridge collapsed. That's why I don't trust you, inspectors. I built it up to code, to what was legally required of me, yet what good did it do? Let me figure out your options. I really don't have time for this. The new door will be open soon enough. A moment, Inspector. This is Virgil. I need... Anda, que está aguantando Calm down, James. al jefe. Punch something. We will find your cat later. Now focus. I need details for a new evacuation route. The inspector didn't make it across the bridge. It collapsed. Must have pushed the button too hard. Yes.
I thought so. Plan out the rest of the route and do it faster than last time. Goodbye, James. Inspector, the door is open. Run along now. Vámonos. Run. Bam, 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 bam. Hostia, tío. ¿Por qué saltar los dos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya va. Lo dicho, hombre. All right, Inspector. Your failure to push a button has resulted in a change of plans. You will be taking a detour to another elevator. Hostia, Now, tío. show some gratitude for the amount of effort I put into keeping you alive. Keep an eye out for James's cat, Lux. James wants to know that he's safe. Ouch. You see, James can't function properly when he's sad. Lo mejor que veo del juego es que va todo muy rápido. Eso me gusta. Que te matan, sale al momento. Que no, pues corre nota que se las pela. Ay, espérate, me tengo que montar, tío. Me tengo que montar, ¿vale? Si no, tendría sentido tener este hueco, ¿no? Por aquí es que yo no puedo saltar con esto. Luego me monto aquí. Suelto. Ah, me he caído. Ahora sí creo que es, ¿no? Coge los socios. Bueno, está. Y yo para qué montar ese va para allá, ¿no? Ah, porque le va haciendo la ráfaga, tío, de luz y yo tengo que ir con el este. Oiga. Much like you, these machines work at a painfully slow pace. The difference is that they are being productive. ¿Ah? Pero no llega hasta aquí, ¿no? ¿O sí? Bueno, da igual. Listen, I have a limited amount of patience, and this detour is exhausting it. Light matter demands my attention. So you'll be on your own for a little while. Just know that I admire your persistence. Everything you've been through, I would hate my life if I were you. Now, you'll survive as long as you stick to the green exit signs. Good luck. ¿Así? ¿O lo monto lo harto? Yo creo que esto va a lo harto. Y bueno, me pilla. Entonces... Sí.
Entra. Vaya, voy a hacer un poco más chico. O un lado, yo creo que si un lado lo tiene entero y el otro no tiene, mejor. Así. Bueno, eso. Pues nada. Quito esto entero, fuera, acabó. ¡Ya! Nada, te cae. Tendrá que ser 50-50. Bueno, voy a ponerlo así, voy a mirar. A ver, y ahora volveré. Voy a estar yo yendo el tonto. Pues al parecer tengo que darle allí, tío, para que esto venga para acá. Claro. Ah, amigo, puede ser así, tío. No está complicado, oye. Está complicado, hombre. Vale. Voy a probar así. Ay, un pelillo, la falta de intento otra vez. Pero como no veo lo que tengo en los pies. ¿Ves? Está tan difícil, hombre. Además, muchas veces lo complicamos más de lo que es. Y entonces, que hay dos caminos. Ah, no, dos caminos, ¿eh? No, hay un camino para esta parte. My name is Ellen, and things here are... Okay. First off, I am really proud to be an engineer at LIGHTMATTER Technologies. But I don't know where the truth is anymore. People are getting sick left and right. Tape recorders have been banned. And now, until launch, all outside communication is prohibited. Not only that, leave permits are invalid. Virgil and Arthur, the pioneers of science. I can't believe they're doing this. They've been fighting each other for weeks, so I knew something was wrong. But I never thought they would lock down the facility like this. I guess whoever is listening to these tapes, if you're in the facility, please keep them hidden. Just until we can get them away from here. To someone who can help spread the truth. When I find it.
Vale. Puede ser así. Vale, porque tengo que coger este fardo. Trampa para ratones. Mal por mi parte, por no mirar. Porque no sé por qué yo me hundo y las cosas no. Ellen here. I don't know what to do. I was sleeping in the lab when suddenly I felt something on my head. I opened my eyes and Arthur is standing over me in the dark, holding a vial. Before I could do or say anything, he just said, "It's for the better." What? How exactly is pouring liquids into my hair for the better? I wish I'd said that. But there he was. Arthur, the CTO of Light Matter Technologies. The man I spent years working with. The man I am helping to save the world. I could barely recognize him. No. La liemos, güey, la liemos. El juego, no sé, tío, un poco... La verdad que sería un juego guay si... A ver, ¿y ahora? ¿Yo dónde quiero ir, tío? Que esa es la cuestión. Allí, pero no vengo yo de allí. Vale, ahora no me tengo. Sí, aquí vengo yo. Encima me tengo que venir una lámpara, ¿sabes?
si hay 3 sitios. Vale, pues aquí no me puede estar. Vale. Ahora no llego, no te da para, no da para hacer todo. Toda la cuesta. Bueno, da igual. Pues eso que no va. Vale, amigo, ahora lo comprendo, amigo. Yeah. I need to take more drastic measures. I can't stop Arthur. Nobody believes... I can't stop Arthur. Nobody believes a man of that status would poison people like that. And apparently, losing my hair at the age of 31 isn't proof enough. I need to take more drastic measures. How did you get all the way over there? Well, impressive. You realized how much of a waste of time you are. ¿No se guarda partida aquí o qué? You took a shortcut. You're much closer to the engancha, so well done, Inspector. Now, you're not supposed to be in that part of the facility, but never mind. You will be taking what you see here to your grave. Don't worry, it's just a standard non-disclosure agreement. Ah, vale, que hay que subir uno. Vale. You must have gone through the ventilation chambers. Wait, did you wear a breathing mask? Those chambers are littered with microcrystalline particles. Expected, since they are the lungs of light matter technologies. But instead of focusing on the years of life you've just lost, let's focus on the happy fact that your shortcut saved us a couple of hours.
Con 2 tokens. ¿Cómo lo hago con 2 tokens? Fascinating. You can understand my technology, even though your brain is slowly decaying from crystalline particle poisoning. Ajá, supongo aquí. Quiero que llegue a los dos, ¿no? Inspector, I admire competence, and you've shown some. So let me tell you a bit about my technology. The panels that you've lit up to power machinery, those are the photon power cells. You see, my former partner, designed this facility. La verdad que el juego Once I engancha, tío. increased the voltage, it melted. So I bypassed that idiocy by retrofitting doors, lifts, etc. with photon power cells. Those power cells function as both energy converters and switches. Clever, but you'll realize their true purpose once light matter makes its way into the world. Vamos, yo por dónde venía, voy, ya me he perdido. Por ahí, ¿no? Aquí. Normalmente habré venido por ahí. Así he visto esa luz, saltas. Aquí la coges. Vale. Pues... You know, when Arthur's wiring overloaded, I was fortunate enough to get stuck in an elevator with my engineers. But I make the most out of bad situations, so we had an hour-long conversation, much like this one. I talked and they listened. Y con uno, creo que alumbra estos dos. Para alumbro ese me llevará a algún lado. Y no hay más lamparillas. Una lamparilla. Tendría que ser desde este ángulo. Tampoco, ¿no?
mira otra vez. A ver si me deja hablar acá, tío. ¿Dónde? Un calentador de agua. You see that picture? My employees had a joke once. They made a poster that named James as the employee of the month. I liked the idea, so I had a bigger one printed. Yo puedo subir y bajar. Subir y bajar. Yo no puedo, tío. Si es que no sé, tío. Me queda en blanco ya, tío. Me quedé en blanco, güey. En blanquete. Lo reintentar y reintentar. ¿Para qué? Si en verdad... Hay un foco. Algo no he visto bien, yo. No sé el qué, pero algo no he visto. Y me parece a mí que es arriba. Es que no puedo dejar ni alumbrando abajo. A ver, porque es que no puedo, tío. You know, when Arthur's wiring overloaded, I was Pues yo le doy. fortunate enough to get stuck in an elevator with my engineers. But I make the most out of bad situations, so we had an hour-long conversation, much like this one. Estoy paranoia, tío. I Eso no lo había talked visto, and they tío. listened. Claro, ahora sí. Claro. Claro, sí, claro. Ahora sí, tío. Tú cobras sentido. Es un poco raro el ascensor, tío. Ahora sí. Ah, vale, pero antes tendríamos que poner ahí, vale. Entonces nos vamos abajo. Así estamos en el que va. Le damos a este para ese. Y este para ese. Y la gente ahí jugando a juegos fáciles, yo aquí devanándome los sesos todos los días, ¿eh? Look at you, managing those lamps. I know that being in charge can feel incredible, but this is sad.
A ver, una la puede poner ella. A otra la puedo poner a ella. Otra la tengo que sacar. Ponerla ahí. Bajar. Ponerla ahí. Y subir. Y la cojo. Hija, me ha costado. Inspector, let me enlighten you. To invent, you need a good imagination and a pile of junk. Conventional solar cells were a pile of junk until I got my hands on them. I improved upon them using photon crystals and created photoelectric cells that were actually efficient. Of course, when I succeeded, a cabal of my competitors, journalists, and windmill enthusiasts formed to try to undermine my achievements. Why did I expect any different? Competing with me is like an ant competing with a boot. Lo puedo hecho más bien puesto. Por aquí por donde vengo. Y ahí no. Por donde vengo. Por este agarrado. Ah, vale, ahora lo entiendo. Vale. ¿Y cómo lo hago con dos lámparas? Es que no puedo. ¿Cómo quito yo ese charco? Allow me to clarify any doubts you might have about my photon power cells. For my initial test, I took an elevator to the top of the mountain on a sunny day. I had a coffee machine in each hand, one powered by a solar cell, the other powered by my photon cell. Within 1 minute, I was drinking delicious black photon cell powered coffee. No, lo que tengo que hacer con esas dos lámparas, creo solo, es por lo menos con una, venir por aquí y tirar por aquí. Pero es que si yo quito esta lámpara... You seem intoxicated by opening and closing that door. Is this the first time you've held real power in your hands, Inspector? ¿Cómo paso yo por aquí? Necesito una lámpara ahí. Que ya a estas horas lo de pensar ya cada vez va peor, marranos. Los fusibles ya no funcionan igual. Me haría falta otro foco, ¿no? Con dos focos se puede hacer todo lo que me estáis diciendo. Ahora yo estoy aquí
Una vez estoy aquí, tengo que traerme el foco hasta aquí. Claro, pero yo para eso... ¿Cómo lo hago, tío? No me voy. Si el chiste de esto... No vea, esto está tapado y no puedo pasar. Y si le tiro por aquí... A ver. No. Pues no sé. Es que si al menos pudieras ir, no ve, por donde tú, pero es que hay una distancia que tú no puedes ir por donde... Que necesito un foco más, ¿no? Tú unos pocos más, porque yo tengo que alumbrar este camino. Y después tengo que pasar por aquí. No sé, tío, no sé. Con lo bien que iba, tío. Ah, espérate. A ver. Ahora, tío, hostia, follón, hostia, gilipollez, tío. Bueno, pero si la quito, no puedo pasar, ¿no? A ver. Tendría que hacer que esta me alumbrara las dos cosas. Ah, hostia. Claro, aquella ya me está alumbrando, tío. ¿Y ahora cómo lo hago, tío? ¿Ahora cómo lo hago? Qué pilladera, tío. Me estoy quedando todo loco. Bueno, espérate. Así nada más, ¿no? Lo pongo así.
Y me está costando tela, ¿eh? Menos mal que creo que esto así. No, tío. No vale, ¿no? Porque como yo quité este... No voy, ahora están aquí los dos, ¿sí? Pero ahora ¿qué hago? No está cerrado. Está claro que esto hay que ponerlo ahí y este de aquí. Ah, espérate. No llega, tío, a ser los dos. Ahora, ¿qué hago yo? Vale, ya tengo esto abierto, ¿vale? Que si yo quito esto, se cierra la puerta. Si no estoy aquí, estoy mal, ¿eh? Estoy muy mal. Alumbro. Abro con este, alumbro y abro. Y este ahora mismo está aquí. Ese alumbro y abro. Y es que si con aquel alumbro aquí tengo los dos ahí, pero la puerta la tendría que cerrar. No sé lo que voy a hacer, en verdad. Voy a probar una tontería, que lo mismo sale, lo mismo no sale. Que no me pilla. Eso es lo máximo que podría ser, tío. Si es que... No sé, tío. No sé, amigo, no sé. Bueno, ya hemos podido hacer un paso que es alumbrar. Si meto... Es que no, tío, porque de todas maneras da igual, ¿sabes? Ya sea uno o el otro. Ya se ríe de mí, tío, puta.
Es que ya el cerebro no me daba más, chavales. Que de dos maneras, ya sea uno u el otro. Me pones ahí, abre. Esto está bien, o sea, yo esto es así seguro, vamos. Pero es que no me deja pasar. Ah, bueno. Esto así. Yo hago así, tío. Qué tontería, ¿no? Me cago en el cupón. Si es que estoy uno mal. Espérate. Ya la hemos liado, bachi. Ya la hemos liado. A ver. A ver si no estoy tan su normal. Como yo creía. A ver. Ya está, mira. Esto es fácil. Ahí dándole vuelta y al final lo más difícil es estar lo más fácil. Madre mía. Yo lo diciendo, no, me falta una más. Me falta una lámpara más. Pues no, no hace falta ninguna más, fíjate. Impressive. You're the smartest inspector I've ever met. A low bar, sure, but a bar nonetheless. Oh, hold on. What an interesting phone call. My security manager, James, just got a hold of our government contacts. They told him that we were not scheduled for an inspection today. And since you are not on the guest list, James doesn't know who you are. But I do. It's obvious. You're a journalist. It fits. Your kind always go to such extremes for your stories. I would like to remind you that freedom of the press does not extend to trespassing. We'll have a talk once you get out. Tú ves ahora lo de reintentar si me lo voy a tener que hacer. ¿Ves? What an interesting phone call. My security manager, James, just got a hold of our government contacts. They told him that we were not scheduled for an inspection today. And since you are not on the guest list, James doesn't know who you are. But I do. It's obvious. You're a journalist. It fits. Your kind always go to such extremes for your stories. I would like to remind you that freedom of the press does not extend to trespassing. We'll have a talk once you get out. A ver cómo me llevo esto yo para allá sin morir en el intento.
Ah, vale, vale, vale. Hombre, este creo que no va a ser tan difícil. A journalist. I've had my fair share of experience with your kind. Always trying to make me show a sign of weakness. So let this be a reminder. I have none. ¿Y qué tengo que traerme? ¿Este también? No. Vale, me he caído. Ah, vale, vale, vale. Creo que más o menos... Creo que sé cómo es ya. Así. Uy, va. Bien. La verdad que el juego es sesudo. Tienes que estar ahí dándole al coco sin que se te escape nada. Since you're a journalist, you must be here to investigate the merits of Arthur's accusations. Yes, I read the papers. I like to keep myself misinformed. Do you know what makes his lies so convincing? The small amount of truth he uses. Yes, light matter caused hair loss and other minor side effects. But I solved all of that with the mineral decontaminators. And what did Arthur do? He poisoned our employees, exaggerating those side effects in his crusade to destroy me. He can be so ugly. It can be so all-consuming. It consumed our partnership, it consumed our friendship, and it almost destroyed this entire facility. Y para que entro ahí dentro, sí, ya está. Ah, vale. ¿Y por dónde venía? Viene por ahí. Journalist, Arthur's poison project severely damaged morale. My employees weren't just losing their hair, they were losing their identity. So besides installing the decontaminators, I ordered a container full of wigs. It was a success. Everyone started using them, except me. I don't try to cover up facts.
Anda. Ya me estoy haciendo el pichillo un lío. ¿Cuál es el que falta? Si están los dos dados. Do you know how I Seguro que lost no my se leg? abre, tío. Before the facility, Arthur and I were climbing this mountain as it started shifting around us. The quakes mangled my leg beyond recognition, and that coward left me there to die. But I went deeper into the mountain. Ah, porque and ahora came no back le da, with a vale. photon crystal. Add that to your article. Vale, vale, a ver. Me está costando, pero... el esfuerzo al final se saca, ¿vale? Esfuerzo. Hay que darle a este. Aquí. Aquí creo. Vale, un segundo. Porque ahora... lo he hecho. Sí, pero ahora no tengo para... porque si cojo... este, raro. Si cojo este, cerramos ahí. Toma, y me muero yo. Vamos a intentar... pues la estoy liando. A ver, ah, vale, que no puedo. Vale, te iba a decir, voy a tirar para allá que está abierto, pero es que no puedo. Vale. Journalist, Arthur's poison project severely damaged morale. My employees weren't just losing their hair, they were losing their identity. So besides decontaminators, I ordered a container full of wigs. It was a success. Everyone started using them, except me. I don't try to cover up facts. Con eso ya se abre, estemos donde estemos, ¿no? Anda, qué bien. Yo que te vale otra vez, socio. No está en lo que está. Ahora yo podría sacar este o de aquí a... sí. Do you know how I lost my leg? Pero si saco este se Before the cierra eso. facility,
Arthur and I were climbing this mountain as it started shifting around us. Porque le da la vuelta The aquí. quakes mangled my leg beyond recognition, and that coward left me there to die. But I went deeper into the mountain and came back with a photon crystal. Add that to your article. A ver, espérate. Es que al fin y al cabo, aunque yo pongo esto aquí así, bueno, si yo pongo este de aquí mirando esto, para que esté siempre abierto, no voy a gastar eso cerrado. Están los dos mirando al mismo sitio. Si cojo este, no podría pasar por la pasarela. ¿Ves? Si pongo este y apunto allí, está abierto allí para coger a qué. A ver. Ay, que me caigo otra vez. A ver si me sale algo interesante, tío. You know, when Arthur started working against me, I needed loyalty. I found that in James, a miner who crawled his way up the food chain. Not the brightest, but the most dedicated. Don't let his title as security manager distract you from his role as my right-hand man. Vale. Yo creo que ya lo tengo ahora. Me vengo aquí y no puedo pasar. Y desde aquí no podemos hacer ese punto así lo mismo. Que entonces estamos en las mimis. Porque ahora yo si lo doy aquí no veo. Está cerrado y no puedo hacer nada. Claro, es que hay que alumbrar porque el puente también hay que alumbrarlo y es que son muchas cosas, ¿no? A ver, si yo saco aquel de allí... El tema está... Are you aware that astronauts are on the verge of going extinct? Yes, and soon homeless people too. You see, some scientists are completely unhinged when it comes to testing on human beings. I don't like to point fingers, but if you should investigate anybody, it should be K. Johnson. When I try to push science forward, he tries to push science in front of a speeding train. The man should go back to selling shower curtains. Lo iba a probar nada más, ¿sabes? Iba a echar una partidita rápida. Digo, hostia, voy a jugarlo, lo pongo así. Pero se me va, tío, se me va de las manos. Me he motivado. Los puzzles, tío. Me vuelvo loco.
Y ya no pienso, tío, estoy... que no estoy. A ver. Si lo pongo ahí, podría sacar que... Pero si saco a que cierro este. No me viene. Es que además... A ver, lo dejo ahí pasar algo. No. Además, no puedo. Bueno, eso de que no puedo, yo creo que a un salto llego, ¿no? Uy, va. Ah, no. Sí. Bueno, espérate, que la lié. ¿Por qué siempre me lío tanto, tío? Y pongo esto aquí. Esto aquí. Vale, espérate. All of that spinning reminds me of Arthur's stories. Pointless and Ay, Dios. confusing. La vieja vuelta que le doy. Bueno, si esto está apuntando aquí, tío, porque carajo no se ha abierto. Vamos, anda. Yo creo que con dos ya está bien. Uno por aquí. ¿Veis? 3 horas para hacer esto, tío. Para que no... Hostia, me he caído. Hay que hacer las cosas por paso, chavales. No acaba mi cerebro de darse cuenta de que estoy jugando este juego. Y me cuesta mucho trabajo, tío, de las cosas, me cago en el cupón. So, journalist, you will soon be out of here. But Y before you pronto, write a hit piece about the quote-unquote deadly shadows esto of parece lo LIGHTMATTER, de... let's get the facts straight. Ahí va. The shadow anomalies are not spreading Lo beyond de the Cube, facility. tío. No sé si habéis visto They are Cube. local to the Que core. no habéis visto verlo. Also, Está we have chulo esa had película. countless test runs on Bueno, the son core 3. before today, and there have never been any signs of shadow anomalies. There is a simple explanation for that. You see, my engineers desperately strive to impress me. So during the launch event, one of them turned up the core's energy output. Understand, for every 100 megawatts I spend powering the core, I normally receive 107 megawatts. And today, that number increased to 111 megawatts. But I take full responsibility for my engineers' wrongdoing.
I'm finding a solution, and he's finding a new career. Actually, he's probably dead. Hostia, se me va la pinza, tío. It's complicated, amigues. It's complicated. Bueno, pues yo voy a ir por aquí, me voy a llevar foco. A ver, lo dejo. Por arriba no podía. Por arriba no se puede. When you write about these shadows, be mindful of the words you choose. What changes nuclear power from a weapon to an energy source? Words. Think about that, journalist. Muy bueno. Bueno, pero ¿puedo ir? Para llevarme la lámpara. Ah, no, pues no puedo llevarme la lámpara. No puedo ir, carajo. Ah, vale, ya aquí. Menos mal que lo he visto. No me hubiera tirado ahí más ahora. Segundo, que me estoy rascando los ojos. Que me pica ya los ojete. No tengo ni idea de que se ha activado o se ha dejado de activar, ¿no? Journalist, you must admit that the shadow anomalies are fascinating. Think about the applications. Organic waste disposal, mold removal, pest control. The possibilities are endless. Voy a tener que ir otra vez a desactivarlo, es que no sé ahora mismo, no me da cuenta, no le he echado mucha cuenta en el momento de la activación. A ver si ahora lo veo claro. ¿Qué mierda? Ah, vale, que es para... Vale, para que llegue con el otro foco y lo quite todo, vale. Llegue con este foco... Y haga eso.
bueno, si yo... Bueno, sí, puedo ir apuntando. Walking sideways with a lamp. Clever solution for a journalist. Y ahora que tengo los dos focos aquí equipados, ¿ahora qué? Ah, vale. ¿Y ahora qué? Se ve que es fácil, no me van a dar. Ya está todo a un nivel bueno, que puedo pasar, ¿no? Porque son... Hostia, tío. A ver, gratis. Oh shit. No puedo. A ver, a ver. ¿Qué llamas? Más cerca de esto no puedo, tío. Vamos, esto... Joder, macho. Ah, vale, sí, ya, creo que ya. Ya, no. Sí, no. No, ya no. Porque si yo hablo por este... Y ahora me meto aquí. Tengo que dejar la lámpara ahí sí o sí. Si no, muero. Socio, muero, tío. Muero. Hostia, tío. ¿Ves? Son mis vidas de pin. De piripin, pin. Are you afraid of the dark? I'm not. Of all the fears I've tamed, from darkness to clowns to death, taming them made me stronger. These shadows could make the whole world stronger, force them to face their fear of darkness. Pero es que, aunque hiciera funcionar, eso luego como coja qué. Hostia, tío. Es que el tema está en eso, en cómo llevo a los dos para adelante.
¿Cómo llevar a los dos? A los dos. Puedo saltar y cogerlo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo voy a coger? Anda. Mira, sí, ya. Puede que sea así, ¿no? Mira, un segundo. Ya te verás. Es que me va a pillar el carrito. Vale, no me ha pillado eso. Pero ahora yo como salgo, que esa es otra. Ah, bueno, ya está, estoy aquí. Ya no necesito nada. Jejeje. There we are, the entrance to research and development. I know that you're eager to explore more of light matter technologies, but you overstayed your welcome long ago. If it's any consolation, I'll let you write an exclusive about me. How does that sound? Just remember that non-disclosure agreement we discussed. Also, you are trespassing, and I have a legion of lawyers. Abre la puerta, hombre. Vamos a ver por allí, por allá. So, journalist, our time together is sadly at an end. The elevator is just upstairs. Listen, I know that I mentioned lawyers earlier. It's just that a man like me needs to be careful. I understand the need for journalists. People in power need to be held accountable. I'm no exception. I just hope you're fair when you write about me. Journalist, here's something for your exclusive. As you can probably imagine, I was a smart child. I built a calculator when I was 7 and made it solar-powered when I was 8. But the most I could ever get from my father was a half-hearted grunt of acknowledgement. Some would call that neglect. I call that motivation.
Mal. Ya lo hemos hecho mal. Bueno, da igual. Ahora sí eso. These platforms, they move fast, don't they? No. I have James race them. It forces. Bueno, va. Intenta. Pues yo creo que este va uno detrás del otro y lo tienes que ir girando. Ay, que me quejo. So, journalist, our time together is sadly at an end. The elevator is just upstairs. Listen, I know that I mentioned lawyers earlier. It's just that a man like me needs to be careful. I understand the need for journalists. People in power need to be held accountable. I'm no exception. I just hope you're fair when you write about me. No sé, pero lleva diciendo un rato que ya es el final y no sé. Si no saca, yo hasta que no se acabe no me lo creo. A ver. Journalist, here's something for your exclusive. As you can probably imagine, I was a smart child. I built a calculator when I was 7 and made it solar-powered when I was 8. But the most I could ever get from my father was a half-hearted grunt of acknowledgement. Some would call that neglect. I call that motivation. Anda, pues ya no vale. Ya no vale. No he puesto bien. Venga, venga. A ver si lo devuelve todo. Yo salto. Vale, ya me salí. These platforms, they move fast, don't they? I have James race them. It forces my security manager to be in top physical condition. You see, I nurture the talents of my employees. Bueno. Espérate. Y luego lo voy a hacer luego. Como ahora le tengo que dar allí, voy a poner este lo mejor posible. Lo mejor posible. Luego. Luego. Es que no lo puedo coger. No sé cómo lo voy a hacer, tío. Venga, por ahí. Ahora lo
cojo. Estoy mirando para atrás. No, además tiene que estar mirando hacia adelante porque yo tengo que ir primero allí. A ver. Que tiene que venir, el que viene detrás tiene que venir alumbrando ya, ¿sabes? Para yo poder cogerlo, ¿sabes? He'll be very pleased about that. Standing in my shadow isn't always easy. Aquí supuestamente lo han reventado. No, pero es que yo aquel no puedo cogerlo, o sea, yo no puedo ir. Y si le doy es una cagada porque no haremos nada. Así que... Listen, I don't want to put words in your mouth, but without me, you would be lost forever. So here's an idea for your front page. Leader shows me the light in a moment of darkness. Write it down. Es que si yo me voy allí, aunque me esté alumbrando, ¿cómo voy a estar al otro lado? Espérate, a ver. A ver, no puedo pasar. Que esto tiene que estar así, tío.
Claro. Es que si están los dos muy juntos no puedes hacer nada, ¿sabes? Y si yo este lo pongo aquí y ahora viene a qué, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿Me vengo corriendo para acá, tío? ¿Será eso? I admire the way you solve problems. Sí, You será por lo que always estoy see resolviendo. them from so many different perspectives. It gives me hope that you will see things from mine. Ah, se me ha caído. Por aquí podré ir. No. Si pongo este de al revés y voy detrás, tampoco, porque es que da igual, no voy a poder llegar a él, ¿ves? Y ahora me matan encima. Me ahogo en el mar de oscuridad. Jeje. Seguramente, en algún momento de mi vida habré hecho un puzzle similar a este, vamos, seguro. Pero ahora mismo por no caer. Ay, que voy. Que voy. ¿Cómo lo hago, tío? Para que alumbre cuando está aquí. ¿Ven? ¿Cómo lo hago? I know you're tired, but once you're out of here, James will take you to the outpost. There will be food, a warm shower, everything you need, until I come over for our talk.
Yo lo pongo así, no puedo llegar a él. Los dos de espalda. Si los dos van de espaldas... Hostia, me morí y... Si van los dos de espalda, puede ser, tío. No, porque entonces no puedo llegar, ¿sabes? Aunque es... A ver, el tema está en que si va a estar los dos de espalda y yo me quedo quieto, no tiene por qué pasar. Ah, pero es que no puedo llegar a aquel, pero... Vale. No, los dos de espalda no. Tiene que ser... Ahora creo, ¿eh? No voy a asegurar nada porque tampoco están las cosas para asegurar cosas. A ver. Este tiene que estar mirando para acá, creo. Toma. Ese, así ahora mismo. Pero si no alumbro aquí, ¿cómo lo cojo? Si es que el tema está en que no se puede. Es que no se puede. Tampoco, es que no, tío, es que no. Algo no cuadra aquí, ¿eh? O yo no estoy ya para pensar, que también puede ser. Pues está todo oscuro. Todo oscuro, me hago con un lobo. Cuando llegue allí... A ver, espérate, vamos a echar un vistazo. Lo mismo no me hace falta para aquí. Y el largo entra por la ventana. Que lo mismo... No creo que valga, pero bueno. A ver si voy cogiendo iluminación por el camino. I finally understand why you are so slow. The facility is distractingly, stunningly, overwhelmingly beautiful. And you'll get to write about it. Que yo tengo que ir con los focos estos, las linternas, y no hay manera. Si yo le doy así, serviría de algo. Algo que en el momento de si se escurra una milla me mata.
Yo le doy, pero ¿de qué me sirve esto ahora? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada, tío? ¿Qué es el problema? Es que eso no sirve de nada. Ya no puedo tocar eso, me va a matar. Tampoco. Para allá, para allá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Uf, lo que va a ser una partida rápida, yo no sé cuánto llevaré, pero tiene pinta de que llevo mucho. Uf, cómo me he quedado atascado aquí, tío. ¿Por qué, tío? Qué vida más cruel. Ay, 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 ay. Si hay 3 plataformas o 4 hay. Igual que lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Anda, que me ahogo. Que no puedo ni quitarlo de las plataformas, ¿no? Bueno, sí, podría ser. No sé, no le encuentro sentido lo que estoy haciendo ahora mismo, pero estoy ya que quiero probar cosas. Me da igual que... Que ahora cuando se venga la luz que emite ese hacia nosotros, nos van a matar. Así nos van a matar. Que si las luces no se mueven, morimos. La tengo que poner un poquito mejor, que también la he puesto de aquella manera.
No va a estar todo oscuro. Y si esa no se mueve, solo no se mueve esta, pues esta la puedo dejar fija aquí, ¿no? Y claro, si no te cae mejor. Espérate. Ya no sé ni cómo era, tío. Estoy ya con la cabeza tan distorsionada. ¿Dónde estoy, tío? Esto es el principio, ¿no? Vale, entonces te tiene que ir aquí. Pero a ver, si yo esto lo pongo aquí, en lugar de llevármelo hacia adelante, yo ahora me puedo... Yo, ¿qué ve, tío? Cuando te das cuenta, las vías de mierda y vueltas que le das inútilmente, no ve, ahora se está alumbrando para acá y yo este foco puedo hacer lo que quiera con él. Y os queda coraje, tío. Hostia mierda, tío. Te tiras una hora dándole vuelta, tío, y luego dices, ¿y yo? ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¿Qué mierda tienes ahí dentro? Muy bien me va a decir. Ignorarlo o te daba, cabrón. See you on the other side. ¿Yo? Ah, vale, por aquí. Tengo que tirar por la ventana. Uy. Madre mía, y ahí te vas a montar aquí. It's out of control. It's completely out of control. Listen, I'll think of something. Start heading back. I'll tell you when to stop. Ya que retroceda, ¿no? O me meto. Ta. I just snuck into Arthur's office, and it's worse than I thought. Arthur is trying to sabotage light matter. It's not just poisonings. I found the schematics for his experiment on the core. He's not trying to improve it. He's trying to overload it. If he manages to do that, we are all going to die. I am not going to let Arthur ruin our future. I have to get to Virgil. Arthur's out. Whoever finds this, it's not too late. Tell Virgil that Arthur needs to be stopped. Ay, mi you.
Por ahí no es seguro, porque está la escalera caída. Y... me imagino que será para allá. Sí, para allá. Sé que mis gameplays últimamente son toses y más toses y más toses y mucha muerte. Y no porque mueran mis enemigos, sino porque muero yo. Qué mal. ¡Yuhu! Pero bueno, vosotros sois buena gente y no me lo tenéis en cuenta. Bueno, ¿y esto para qué me lo traigo, tío? Me lo voy por aquí, ¿no? Ué. Ué. Estoy para atrás. All right now, pay close attention. It seems that when it comes to you, nothing can ever be simple. That elevator was your quickest way out. But I have an idea, and it involves making this partnership mutually beneficial. You are going to be my assistant. Try to contain yourself. You will be moving deeper into the facility through our research and development department. Before I allow you in, I would like to make something abundantly clear. Be careful with what you touch, and no photographs. I'll tell you more about the plan as I work out the details. Do not make me regret this, and remember to do exactly as I say. Vamos a ver, tío. Ahí no es. Ahí no es, por ahí no es, por ahí está cerrado. No puedo. Está cerrado, por ahí no hay, por ahí no hay, por ahí no hay. Ah, por aquí, ves tú. Al final me va a entrar. So, assistant, this is where we develop our photon connectors. Everything you see here is confidential, expensive, and fragile. Don't treat it like you treat my elevators. Or bridges. Sí, verás tú, y ahora tú le das la culpa de las cosas. Behold, a photon connector. Ah, a beam of light so magnificent, it almost looks like matter being created before you. Ah, mira, con esto puedo atravesar tranquilamente, lo puedo llevar en la mano. Ah, mira, qué guay. Fascinating, isn't it? The connectors suspend photon crystals over electromagnets. As long as they're in line of sight to what I call a mother source, they create a powerful beam of light matter. A beam so powerful that it produces a surplus of energy. Although the connectors are just prototypes for the core, they display the very essence of light matter. Bueno, pues...
¿qué hago? Estoy por ahí, no puedo ver. Know this. Without the technology behind the connectors, photon crystals would be no better than diamonds. Boring and devoid of function. The crystals possess great power, but it's my technology that releases and tames that power. Vale, estoy ahora mismo, estoy un poco ahí perdido, ¿vale? A ver, me lo llevo. Para ti. Por aquí ya no puedo pasar. Por aquí tampoco hay nada. Bueno, está de cachondeo conmigo, Joder, macho. Que voy a investigar porque lo he hecho todo muy rápido y me he quedado un poco pilladito. Otra vez. Lo mejor es que me jubile ya porque esto no es lo mío. Pasa corriendo, y ya estoy enganchado, vale. Ahí, ya, yo venía para acá. Un segundo, bueno, estoy aquí, ¿ahora qué hago? Están los ascensores, están las cosas estas, subiendo y bajando. Y me queda un poco ahí en plan, ¿vale? Pues no puedo hacer nada. Ah, pues me monto. La llevo aquí. Y ahí dice por aquí. Pues voy a entrar a mirar, pero aquí me da a mí que no se puede hacer nada de nada. Nada de nada. Voy con mi cacharrillo y me monto aquí. Y ahora se acaba el cacharrillo, ¿eh? Lo que te digo, tío. ¿Cómo se puede acabar el cacharro, tío? Ahora tengo que pensar cómo tengo que poner el cacharro, de qué manera, es que el juego tiene mandanga, tío. Espérate, vale, que... Ahora hace unas de luz. Vale, tío. Ahora empiezo a entenderlo. Me ha costado, pero... Y ahora tengo dos... Bueno. Y ahora tengo este, pero... Ah, vale, lo pongo aquí. Vale. Joder, pero no te caigas, hombre.
¿vale? Bueno, tampoco hace falta... Suyo es... No, tiene que... Hostia, tío. Marrano, espero que le deis un like por lo menos. Ya no digo ni un comentario, pero por lo menos un... Joder, macho. Cuando empecé jugando yo decía, esto es una speedrun, esto va todo rápido. Esto lo pasa en 0, lo voy a dejar aquí, a ver. Pues no hago nada más que caerme, me van a matar otra vez. No. Hostia, me voy sin el cacharro, tío. El rayo este tiene que estar más... metido. Joder, macho, pero no sin no va a parar desapareciendo, tío. Ahora sí, tío. Podía saltarme la fotocopiadora, puerca esa, tío. Espérate, la fotocopiadora, Yo creo que ahora sí, tío, que ahora... Menos mal, yo. ¿Y la escalera? Vale. Tiene sombra. Y las sombras son malas. Malas. Assistant, I think a lot about the future. In these labs, I've spent years testing the prototypes under various conditions, all to ensure the success of the core. You see, although the photon connectors have 100.2% conversion efficiency, I've reached 107% with the core. I achieved critical mass. And Arthur wanted to stop at the prototype. Madness. He was so certain that the laws of physics were unbreakable. That is where we differed. Where he saw laws, I saw suggestions. A ver, venga, ponlo ahí mismo. Venga, bien llevado. Pues creía yo que me lo iba a pasar, tío. Había un momento y digo, yo, esto me lo paso, tío. Iba todo motivado. Venga, otra vez. Iba todo motivado y digo, yo me lo paso, tío. Pero no. Sí, pero no. Toma. Como tiene que ser. Entonces. Lo que hago con este. Que esto yo lo hago todo a base de prueba y error. Si me tengo que equivocar 1000 veces, pues 1000 veces me equivocaré. Pero al final bajo. Ya no me lo paso seguro, vamos. Yo estaba tomoti, durante un momento estaba tomoti y me lo iba a pasar. Porque iba bastante bien, creía que iba rápido.
Pero ya no. Ya me desmotivo. In that tunnel, we expose the photon connectors to wind, water, and hail. These tests ensure that the core, no matter the weather, will survive. You are no crystal, but you should be able to handle a couple of rounds through it. Vamos, de milagro, ¿sabes? De milagro. Está ahí eso. Excellent. You have overcome an obstacle and been baptized in the waters of light matter. I can almost imagine the stench of journalism fading away. Casi te va el hedor a periodista. No, te tiene una paranoia ahí yo. Hostia, tío. Que tenía que saltar, digo, por lo suelto, ¿no? Si tengo que saltar, lo suelto, pero... Soltarlo... Aquí. Me voy a recorrer toda la empresa. The core. No matter how many times we see it, it leaves us in awe, doesn't it, assistant? This is everything Light Matter Technologies has built towards. Every power cell, every connector, all of them combine to create this. By using photon power cells to collect the energy from a large-scale beam of light matter, I built a perpetual motion machine. Facts are facts. The energy is clean, infinite, and is about to usher in the next scientific revolution. Others will stand on my shoulders and see further than they have ever before. That will be my legacy. We will fix the side effects. Let us ignore the quakes for now. Imagine at the center of a city, a core, providing sustainable and renewable energy to millions. That is the future we are striving for. ¡Ay! Me quiero ser yo más chulo que un 8 y no me puede ser tan chulo. No se puede ser tan chulo. ¡Ay! Quería apurar para ver si me lo pasaba sin tener que estar dando vueltas. Pero visto lo visto, tengo que poner este aquí. Volver. Now, you probably have your own ideas about the applications of light matter. But there's no need to write them down. We have given a small-scale prototype to a test town of 500 inhabitants. For the first time, these townspeople have access to a steady energy source. They are now thriving. No sé si de aquí... Hostia, tío. He visto que creía que era chica y digo, por ahí no me caigo. Pero sí, si te caes. Bueno, vamos a apurarlo aquí, a ver.
Ah, no, espérate, espérate. Que me va a hacer que venga otra vez. Esta está aquí, ahora me va a hacer y otra vez ahí. Bueno, macho, no tiene que dar una vuelta en este juego, espérate, loco. Mal. Pues no caigo ahora mismo, entonces la paranoia que a mí me ha dado, tío. A ver. Ay. A ver. Si en vez de llevarla hasta allí, la pongo aquí mejor, ¿no? Pues se enganchan y ya ahí hay luz. Toma, si te caes mejor. Do you know what inspires absolute loyalty, assistant? Quality of life. I provide it to my townspeople, and they build statues of me. Large statues. Me recuerda al nota de el Bioshock, tío. Que no sé cómo se llama el tío. La verdad que... ¿ves? Se engancha. ¿Ves? Pero ya no... No vale. ¿Por qué no? Ah, vale. Vale, vale. La dejo aquí. Y yo puedo hacer... Decías ahí. Ya yo me vengo aquí. Y ahora con este, que lo puedo traer hasta aquí si quiero. Ya me voy yo con este tranquilamente, a la gana. Assistant, I now have the plan. To get you out, we are shutting down the core. When I left earlier, my path down there was blocked. And since I'm limited by my body, but not my mind, I wasn't able to get around the obstacles. As you have the opposite problem, you'll play a part in this. The core is very delicate, so I'll be up here in my control room managing the shutdown. As my assistant, you'll be the one pulling the lever. When I told James of this plan, he seemed jealous. You might be wondering why there are photon connectors inside an office space. Well, morale was low because of the rampant hair loss, so I implemented a photon fun hour. During their breaks, employees were allowed to play with the connectors. Productivity rose by 12%. A ver. Me caigo mejor. Anda. Uno por una cosa por otra. Tío, estoy perdido ahora mismo. Sí, vamos a ponerlo aquí.
So, James just called me. He's worried that since you've been weightlifting pens all your life, you have too frail a constitution to pull a lever. Let's see if he's right. No puedo y eso, hombre, tío. Pero cómo lo hago, tío. Yo va a pasar. ¿Qué hago? Lo vamos por aquí. Yo creo que sí que saldrá. Voy a intentar llevar este a donde está el otro, a ver. Ouch. Vamos así un segundo y porque lo he desplanteado. Pero eso con cuidado sale seguro. Creo. Ah, vale, pero si dejamos de recibir rayos de ese, ¿ves? Pierde. Así que no se puede, tío. Entonces, ¿qué carajo, tío? La conexión... By the way, I must thank you. Your position as my assistant has pushed James towards becoming more creative with his insults. In the beginning, you were as slow as a rock. Now, you're as slow as a solar cell. He's learned how to tailor to his audience. Que en el momento que entre aquí ya me han matado. Pero ya por ahí, tío, pero es que joder. A ver. Recupera, vale. Anda que le da poca vuelta, me cago en el copón.
Vamos, como lo de antes, no creo que me vuelva a pasar ya. Lo que me vuelva a pasar. Lo de antes es casi una locura, tío. El turno me tiraba ahí. ¿Por dónde hay que ir, tío? De los caminos cortados. Ahí está. Assistant, you need to know what will happen after the temporary shutdown. Once the core is off, the quakes and shadow anomalies will subside, allowing you to walk your fragile little head out of here. But more importantly, observing the shutdown will provide me the information I need to fix the side effects permanently. The core will repower, and it will shine eternally. Ah, vale, que tengo que pasar por aquí. Pues no, por ahí no. Oscuridad. Do you want to hear a Esto secret? ni la había visto. Aperture Science has an artificial intelligence prototype. They tested it by having it create the perfect cake recipe. It succeeded. But the first iterations of that recipe used neurotoxin as the primary ingredient. As a human being, I'm worried. Bueno, pues esto lo voy a dejar aquí porque tiene que ir aquí. Ah, pues es que sí que estaba ahí, era ese. Vosotros como lo veis, marranotes, ¿creéis que queda mucho juego? Que allí, ¿cómo llego, tío? This mineral inspection chamber makes me nostalgic. Before I discovered this mountain, Arthur had a mineral collection. He called me over one day to show off a particularly rare example he had found, a photon crystal. I could see the potential immediately. And Arthur thought it was just a rare crystal. I thought he was brain damaged. Toma. Ay, 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 oh. Vivo. Entonces esto tiene que ir más para atrás. Porque eso es nada más que para ahí. Ahí va. No, espérate. A ver, si no puedo pasar, ¿no? Así por ahí. Juego paranoia donde los haya, muchachos. Y muchachas. No se olvide, marranotas y marranotos.
este. Hay que ponerlo aquí. Ah, no, pues sí que puedo saltar. Juro. Bueno, pero lo puedo llevar aquí lo antes. Y ahora este. Así. That mineral transporter was the first thing I designed after Arthur's betrayal. He always was afraid of spiders. Estoy aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? A ver, cómo me deleita. Ignore that sign. As I've told you before, all groundbreaking technology has its kinks. Pues nada, si es que lo único que puedo hacer ahora mismo es esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya hoy he cumplido, marranotes. Que estoy mirando. Bueno, esto se mueve, pero. You know, assisting me with the core will be the single most important thing you will ever do in your life. Around the world, hundreds of millions of people aren't connected to the power grid. We think ourselves so enlightened, but we are surrounded by a sea of darkness. To bring light, sacrifices must be made by all of us. Ah, a ver. Impressive. With that agility and complete disregard for your own safety, I mistake you for a cat. Like cats. Oye, macho. Siento marranos, pero es que... Yo lo hago por vosotros. No dudéis.
Aunque el tipo ese se ría de mí y diga mi agilidad es basura. Pues no puedo ir hacia allí, así que lo voy a traer por aquí. Porque si me para allá se corta, si me para acá se corta. Bueno, puedo hacer otra vez el ataque de la agilidad, ¿no? Por lo que veo. Y si nos quedamos encerrados, pues mala suerte. Look at the plants around you, assistant. We planted them yesterday. You see, light matter accelerates photosynthesis and makes them grow at an incredible rate. Imagine applying this technology to cultivation, famine, mass deforestation, floods, all of these relegated to history. Light matter will not only brighten the world, it will give life. Ok. Hostia, tío. He pichado, he pichado. Que las tengo que poner más cerca de la puerta, ¿no? Y ya me he tirado. Bueno, no puedo abrir, tío. Ah, qué mal, ya no puedo. Bueno, ya sí. Yo no sé si se grabará la partida. Mira, ajuste, ajuste. Control de sonido, idioma. No, parece que no. Así que nada, marranos. Ha sido corta pero intensa. O larga pero tediosa. No sé cómo lo queréis denominar. La verdad que me he emparanoiado y me he enganchado muchísimo. El juego se llama LIGHTMATTER. Bueno, podéis ver el nombre. Buscarlo porque el juego es... Si os gustan los puzzles y esas cosas, es muy adictivo, ¿sabes? Pero bueno, ya no digo más nada, que me voy al camastro, que estoy partido por la mitad. Así que nada, un saludito y hasta